Ya, entonces la auxiliatura va a ser acerca de lo que es el ciclo de compresión de vapor, que es la unidad 2. El objetivo de, como venía diciendo, de toda la materia es ver cómo refrigerar ambientes, cómo refrigerar algún determinado espacio, que es conseguir una temperatura menor al medio ambiente inmediato. Por ejemplo, un cuarto, una temperatura ambiente menor, una temperatura en el cuarto menor al que está el ambiente exterior, así como en la heladera. Y aquí vamos a hablar acerca, y durante toda la unidad, mucho acerca de algo que tiene la heladera, o sea, todo el ciclo que tiene la heladera. Para empezar a comprender esta unidad, todo este estudio de ciclo de compresión de vapor va basado a lo que es el ciclo de Carnot, por eso vamos a empezar con eso. Y lo primero que hay que mencionar es que el ciclo de Carnot es una bomba de calor, no es lo que queremos en realidad, porque lo que nosotros queremos es que refrigerar el ambiente, conseguir menos temperatura, y lo que hace este ciclo de Carnot, de la manera en que está hecho y con los aparatos que están hechos, es proporcionar calor a un ambiente, a donde lo que querramos dirigir el calor va a proporcionar calor. Entonces, para ambientarnos, el ciclo de Carnot está compuesto por una bomba, por una caldera, por una turbina y por un condensador. Entonces, tenemos que decir que este ciclo de Carnot, cuando nos referimos al ciclo de Carnot, a la bomba de calor, el sentido de ciclo siempre va a ser positivo, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, de esta manera de acá. Entonces, el ciclo es positivo y empezamos aquí, 1, 2, 3, 4. Siempre la gráfica va a ser de esta manera. Este cuadradito de acá siempre va a ser un cuadradito la gráfica TS y va a ir de esta manera. Ahora, como estábamos viendo la auxiliatura anterior, cuando nos encontramos en esta zona debajo de la campana, todo es mezcla, y como el cuadradito está debajo de la campana, podemos decir que en el estado 1 va a haber mezcla, en el estado 4 es mezcla. Y mezcla es que el título esté entre X, el título tiene que estar entre 0 y 1. En esta parte de la derecha nos encontramos este estado de acá, y este estado me dice que es vapor saturado seco, que significa X igual a 1, es vapor saturado seco. En este punto de acá tenemos, en este lado de la campana tenemos el título igual a 0, lo que significa que es líquido saturado. Cuando estamos hablando del ciclo de Carnot, estamos en todo lo que es saturado. Para recordar igual, en esta zona de acá hay vapor recalentado y en esta parte de acá hay líquido comprimido o líquido subenfriado. Ya. Como veníamos diciendo, en este ciclo se genera calor y no importa cuál sea la sustancia que se trabaje, siempre va a tener esta forma. El proceso que va de A1 a 2 es un proceso adiabático reversible con el cual se aumenta la temperatura de la sustancia desde una temperatura menor T1 hasta una temperatura mayor T2. Está subiendo la temperatura. Ahora también, como es adiabático reversible, esto quiere decir que es isoentrópico.
Eso quiere decir adiabático reversible. Entonces, quiere decir que la entropía 1 va a ser igual a la entropía 2. Ahora, seguido tenemos el proceso de 2 a 3, que es un proceso isotérmico reversible. Quiere decir que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 3, con el cual se transmite el calor desde fuera del sistema. Si nos vemos acá, estamos empezando en esta parte de acá. El estado 1 va a pasar por la bomba hacia el estado 2. Aquí va a ser un proceso isoentrópico cuando pasa por la bomba, y con la caldera se requiere calor aquí para aumentar la temperatura del refrigerante. Entonces de 2 a 3, perdón, se requiere calor. Imagínate, tenemos una sustancia que estamos inicialmente en mezcla, entonces quiere decir que hay líquido y que hay vapor. Para el estado 2 al estado 3, si te fijas, estás pasando de líquido a vapor. Necesitas un calor para que esa sustancia de estar en estado líquido se vuelva completamente vapor. Y eso pasa en la caldera. No, así como veíamos en la anterior auxiliatura, hay un calor que se necesita cuando hay un cambio de temperatura como acá, pero también hay un calor que se requiere para cambio de fase, de estado líquido al estado de vapor. Seguidamente, de 3 a 4, dice que va a pasar por una turbina, de 3 a 4. Y al pasar por una turbina, el vapor se va a convertir en lo que es mezcla. Y otra vez nos vamos a encontrar que el título va a ser entre 0 y 1. Ahora, este título de acá se va a aproximar a 0. Y este título de acá se va a aproximar a 1. Ese es un proceso adiabático reversible, lo mismo que el proceso de 1 a 2, y por lo tanto va a ser isoentrópico, y siempre, siempre, siempre la entropía 3 va a ser igual a la entropía 4. Luego, para terminar el ciclo y cerrar, el proceso de 4 hacia nuevamente 1 es un proceso isotérmico, lo que quiere decir que la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 1, y en el cual se transmite calor desde el sistema hacia afuera del mismo, lo que quiere decir que aquí pierde calor, aquí estamos perdiendo calor, y aquí estamos ganando calor en este ciclo. Pero aún así, la suma de estos dos, o en su caso la diferencia, va a ser positiva, o sea que va a haber más calor generado que el que absorbe el sistema. Ahora, esto es lo que es la bomba de calor. Se hacen ejercicios de esto con el ingeniero, pero lo que más se da énfasis es a lo que es el ciclo inverso de Carnot, que es un ciclo de refrigeración. Este ciclo, así como lo ves, no cambia la gráfica. Siempre nos va a generar calor, y eso va a ser el interés del estudio. Otra cosa de que se menciona es que el ciclo de Carnot es el ciclo más ideal que podemos formar. No hay otro ciclo que tenga un rendimiento más alto que el ciclo de Carnot, pero ese rendimiento es ideal. Seguidamente vamos a ver eso después de explicar el ciclo de Carnot inverso. Para este caso, lo que hacemos, o lo que podemos notar ahora, que ahora el sentido del ciclo es negativo, o sea, al revés.
en el ciclo, en la bomba de calor, empezábamos 1, 2, 3, 4. Ahora al revés, empezamos 1, 2, 3, 4. Si ve, este es el sentido de giro, es negativo y sería antihorario. Esta es la misma gráfica temperatura-entropía y prácticamente tenemos los mismos procesos, pero de manera inversa, y lo que hace es quitar calor. O sea, en vez de aumentar o proporcionar calor al sistema, este ciclo toma calor del sistema o del medio ambiente y lo retira. De ahí lo absorbe el ciclo. Entonces, lo que vamos a obtener de aquí al retirar calor va a ser que el medio ambiente quede refrigerado, y eso es el interés del estudio de la materia. Otra vez tenemos, como decíamos, los 4 procesos básicos. Adiabáticos reversibles siempre va a ser isentrópico o entropía constante. Isotérmico reversible, la temperatura va a ser constante. Y lo mismo aquí y lo mismo acá. De aquí no va a variar nada. Simplemente aquí igual podemos decir que la temperatura 3 es igual a la temperatura 2, la temperatura 4 es igual a la temperatura 1, la entropía 3 es igual a la entropía 4 y la entropía 1 es igual a la entropía 2. Ya. Ahora, lo siguiente que quiero explicar es que para medir como que la eficiencia de este ciclo, o sea, cuánto de calor en el caso de la bomba vamos a obtener por cada potencia, unidad de potencia que invirtamos en cada ciclo. Para el caso de la bomba, como decía, sería el calor que vamos a obtener, y para el caso de la inverso, cuánto de efecto refrigerante vamos a obtener del ciclo inverso de Carnot. Entonces, ¿qué es el coeficiente de funcionamiento? En sí, es la relación entre lo que obtenemos, como venía diciendo, entre lo que invertamos. El objetivo de cada ciclo de la bomba es generar calor y del ciclo inverso es retirar calor. Pero para ello, como vemos acá, aquí ocupamos una turbina, una bomba, una caldera, un condensador, y todo ello nos genera, para que esto funcione, vamos a necesitar un trabajo de la bomba principalmente. Entonces, esa es la relación que queremos saber de cada ciclo. Aquí será el trabajo del compresor y aquí el trabajo de la turbina. Entonces, en sí, en resumen, lo que nos interesa acá es el calor del condensador en el caso de la bomba de calor, y en el caso del ciclo de refrigeración, el calor del evaporador, que va a ser el mismo efecto refrigerante sobre el trabajo neto de los dispositivos que hacen funcionar al ciclo. ¿Alguna duda hasta ahí? En todos los ejercicios, entonces, lo que nos pediría es ese coeficiente. Sí, creo que no hay ejercicio que no te pida este coeficiente. Y simplemente para calcular esto necesitamos saber también el calor del condensador y el trabajo neto, que más que todo esas son las incógnitas que se van haciendo un poco más complicadas con la dificultad del ejercicio de encontrar. Pero en sí te pide llegar a esto. Ya. Ya, una cosa más que podría mencionar acá
es de que este coeficiente es un número adimensional y que este coeficiente suele tener valores entre 1 y 10. Puede que haya uno que sí tenga valores superiores a 10, pero en la mayoría de los ejercicios y en la mayoría de las aplicaciones se podría decir que tienen estos valores entre 1 y 10 y son adimensionales. Y Ahora, ahí, ay, perdón, mira, seguí, una seguí. consulta, en la otra, en esa diapositiva, en esa utilidad obtenida, invertido, ¿qué significa? Invertido es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una bomba, como es el caso de acá, para que la bomba funcione necesita corriente, ¿no es cierto? Entonces, esa corriente podríamos relacionarlo que también es un gasto, digamos. Si tenés tu aire acondicionado, por así decirte, y tenés un ambiente fresco, pero lo que te cuesta es dinero. Entonces, por eso es que a, lo invertido es el trabajo que requiere esa potencia de la bomba y aquí es la potencia del compresor, Ya, gracias. porque tanto el compresor como la bomba requieren de potencia. En cambio, la turbina aumenta energía al fluido, pero en este caso el compresor es el que le da la energía y eso es lo que nosotros estamos invirtiendo para que funcione el ciclo. Y ahora vamos a ver un ejercicio. Este primer ejercicio es, no sé si les va a dar el mismo práctico, pero vamos a ir haciéndolo. Y como veníamos explicando, dice que es de un ciclo de Carnot que absorbe calor a -12 y cede a 43,3 grados centígrados. Para este tipo, cuando te da dos temperaturas, ni siquiera necesitas saber de qué sustancia se trata. Ahora, ¿por qué? No sé si el ingeniero habrá explicado o no. No ha explicado el coeficiente, ¿no? No, creo que no lo recuerdo. Ya, enseguida. Para que sepamos cómo resolver este ejercicio, me voy a ir un poquito quisito. Y ya. Pasa que en esta parte de aquí, de la bomba de calor, como decíamos, espérate, esta imagen de aquí va a ser más clara. Aquí nosotros tenemos el trabajo neto, que es justamente lo que requiere, lo que referimos acá, el trabajo neto. Entonces, esta gráfica me está diciendo que lo que encierre el ciclo es el trabajo neto. Y va a ser lo mismo tanto para el ciclo de refrigeración como para el ciclo normal de Carnot, la bomba de calor. Y este trabajo neto de acá lo voy a llevar hacia acá. Y como lo ves es un cuadrado dentro de una gráfica. Entonces, para saber el área del cuadrado, o sea, el trabajo neto que se realice, va a ser, lo voy a poner así. Del trabajo neto que se realice, lo único que necesitamos es el superior menos el inferior. O sea, suponete que aquí sea 10 y aquí sea 5. Para saber esta altura de acá, restamos 10 menos 5. Entonces, lo que vamos a restar va a ser temperatura 2 menos temperatura 1. Esa es el área, perdón, la altura del cuadrado. Ahora, lo segundo es saber este ancho de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Si tenemos hasta acá 10 y hasta acá 5,
restamos 10 menos 5. Entonces, lo que vamos a restar va a ser S2 menos o S1, perdón, como sea, da igual S1 o S2, menos S3 o S4. S1 menos S4 vamos a poner en este lado de acá. Y lo que quiere, si te das cuenta en esta gráfica, ya me está diciendo que esta parte de acá va a representar lo que es la refrigeración. Entonces, simplemente necesito saber el área de este cuadrado. Aquí, ¿por qué lo multipliqué? Es como que acá tuviera la altura A y la base B. Entonces, esto de acá va a ser A y esto de acá va a ser B. Y si lo multiplico, tengo el área del cuadrado, que es el trabajo neto. Ahora, en esta parte de aquí, para saber la altura, simplemente ya tengo que es en esta parte de acá de la refrigeración, que va a ser igual al calor del evaporador en el ciclo de refrigeración. La altura va a ser igual a T1 simplemente. Y la base B va a ser la misma de acá. Si te fijas, es la misma distancia. Es igual 10 menos 5. Entonces, la base B va a ser S1 menos S4. Y ahora vamos a hacer eso para esta parte de acá y le voy a poner coeficiente de funcionamiento de el ciclo de refrigeración. Como decíamos, el coeficiente de funcionamiento o también puede ser COP, que aquí lo escribía como coeficiente de operación o performancia. Si te da cualquiera de esos nombres es lo mismo. Va a ser igual a lo que es la utilidad entre lo invertido. Lo que decía nuestra fórmula, la utilidad para el ciclo de refrigeración es el calor del evaporador. El calor del evaporador lo hemos puesto acá. T1 por S1 menos S4. Entonces tenemos el coeficiente de funcionamiento va a ser igual a T1 por S1 menos S4. Ahora, dividido entre el trabajo neto, Q del evaporador y W neto. Luego, aquí teníamos ya lo que es el trabajo neto, que va a ser T2 menos T1 por S1 menos S4. T2 menos T1 por S1 menos S4. Entonces, aquí podemos simplificar esto con esto. Y la fórmula nos va a quedar coeficiente de funcionamiento igual a T1 sobre T2 menos T1. Esta temperatura de acá siempre va a ser la temperatura del evaporador o la temperatura a la que se está evaporando la sustancia. Perdón, la temperatura del evaporador. Ahora, para el ciclo para la bomba de Carnot, lo vamos a escribir acá, es prácticamente lo mismo. En esta parte de acá vamos a tener otra vez el trabajo neto, que va a ser T2 menos T1 por S4 menos S1. Aquí el trabajo neto decíamos T2 menos T1
por S4 ahora menos S1. Aquí, recordando, cuando es la bomba de calor, coeficiente de funcionamiento, lo que interesa es el calor del condensador y el trabajo neto. Ahora, por eso hemos puesto acá abajo el mismo trabajo neto que acá. Ahora, el condensador en la bomba de calor se encuentra aquí, en esta parte de aquí. En esta parte de aquí se encuentra el condensador. Entonces tenemos la temperatura 2. En la altura va a ser la temperatura 2 y la base va a ser la misma, S4 menos S1. El coeficiente de funcionamiento me va a ser igual a T2, simplificando esto, y T2 menos T1. Y como ya habíamos mencionado, esta de acá va a ser la temperatura del condensador. Y nos vamos a quedar con estas formulitas de acá, con esta de acá y esta de acá. Esta de acá para el ciclo de refrigeración y esta de acá para lo que es la bomba de calor. Si me dice bomba, ocupo esta, que es la temperatura del condensador entre las temperaturas, la diferencia de temperatura. Ahora, como vamos a ver en el ejercicio ahora, las temperaturas para estas fórmulas las vamos a aplicar en grados Kelvin, porque si nosotros metemos la fórmula en grados centígrados, no nos va a arrojar el resultado. Voy a copiar esta imagencita de acá, copiar, pegar. Aquí está mi gráfica. Y cuando haga mi gráfica, esta parte de acá siempre tiene que pasar por los puntos, porque cuando hablamos del ciclo de Carnot, siempre este y este van a estar en las puntas de saturado. Ahora me dice que el ciclo de Carnot absorbe calor a la temperatura de menos 12,2. Esto está por esta parte de acá, menos 12,2 grados centígrados. Y lo otro va a ser aquí, que va a ser 43,3 grados centígrados. Cuando estamos en refrigeración, la ubicación del evaporador siempre va a ser acá y aquí va a ser el condensador. Entonces, es lo mismo, yo diga menos 12,2 es la temperatura de evaporación y lo mismo que yo diga que el 43,3 es la temperatura de condensación. Ahora, vamos a realizar la conversión de estas temperaturas. La temperatura 1, esta temperatura 1 es menos 12,2 grados centígrados más 273,15 Kelvin, que al ingeniero le gusta trabajar con esa conversión que tiene el coma 15. Y vamos a tener que va a ser igual a 260,95, si no estoy mal. Y la temperatura 2 va a ser igual a
16,3 grados centígrados más 273,15 va a ser igual a 316,45 Kelvin. Me dice si el ciclo absorbe 214,4 kilocalorías por minuto. Aquí a la temperatura de menos 12,2 grados centígrados. Me la está dando en esta temperatura y me dice que absorbe estas 214,4 kilocalorías van a ser igual aquí al calor del evaporador. Está en mayúscula. Calor, ¿por qué? El puntito, porque está por unidad de tiempo. 214,4 kilocalorías por minuto. Cuando me la da por minuto y me la da si me diera kilocalorías por kilogramo, estoy hablando de que tengo que multiplicar por la masa. Un ratito me esperas, por favor. Ok. Dejarlo. ¿Estaba mi micrófono encendido o apagado? Apagado. Uy, perdón. Estábamos acá. Este dato significa que es el calor del evaporador
1 porque el evaporador se ubica aquí abajo y me dice que está en esta temperatura de acá. Y es el calor así escrito de esta manera por si tuvieran confusiones, porque me lo está dando en kilocalorías por minuto. Por unidad de tiempo significa que necesitamos poner un puntito acá que significa flujo. Y no lo escribo así chiquitito o en minúscula porque no está por unidad de masa el dato. Y lo siguiente es que me pide el inciso A que pille cuál es el trabajo necesario en kilocalorías Laura, por minuto. una consulta. Si fuera kilocaloría por unidad de masa, ahí sí sería la Q chiquita. Sí, en minúsculas, sí. Si me lo Ay, diera por unidad de masa. O si ya, me tocara escribirlo en el ejercicio por unidad de masa, sería la minúscula. ya. Entonces, me pide cuál es el trabajo necesario y como no tengo más datos y la única fórmula que estoy conociendo en este tema es esta de acá del coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación o performancia. Para la bomba se utiliza el calor del condensador. Para el de refrigeración se utiliza el calor del evaporador. Esto es decir así que va a ser igual a Q del evaporador entre trabajo neto. Así, y aquí sería Q del condensador entre el trabajo neto. Entonces, esa sería mi fórmula. No me está pidiendo me está pidiendo primeramente el coeficiente de funcionamiento. Me confundí, este es el inciso B. El inciso A lo vamos a hacer aquí. Tenemos la fórmula como les había mostrado acá. Esta es para el ciclo de refrigeración. Temperatura 1 o temperatura del evaporador, esta que tenemos acá. Entonces simplemente nos queda reemplazar coeficiente de funcionamiento, va a ser igual a la temperatura 1 sobre la diferencia de temperaturas, T2 menos T1. Coeficiente de funcionamiento, y como había mencionado antes, las temperaturas para esta fórmula las vamos a aplicar siempre en grados Kelvin. Si se corta al mismo enlace ya, entonces la temperatura 1 va a ser igual a 260,95 Kelvin y la diferencia de temperatura va a ser 316,45 menos 260,95 Kelvin. Como había dicho antes, esto me queda dimensional y esto se simplifica con esto.